Hola a todos, y bienvenidos de nuevo a True Scary Stories. Si estás disfrutando de estas historias, no olvides dar me gusta, suscribirte y avisarme en los comentarios desde donde estás escuchando. Ahora, póngase cómodo, relájese y comencemos el misterioso viaje de esta noche. Terrores de la noche en la calle Elm. Mi nombre es Dr. Peter Allen, y yo era un especialista del sueño en Elm Street, Nebraska, un pueblo tranquilo donde la gente sabía los nombres de los demás y rara vez cerrado sus puertas. Pero eso fue antes de los terrores de la noche comenzó, antes de que una figura sombría invadido los sueños de casi todos los residentes, trayendo el miedo, la desesperación y finalmente, la muerte. Yo pensaba que entendía la ciencia del sueño, la química de la mente, pero lo que ocurrió en la calle Elm desafió todo lo que yo sabía. Comenzó con un solo paciente, una mujer joven llamada Laura. Ella vino a mí en un estado de absoluto terror, sus ojos huecos, su rostro pálido. Ella me contó acerca de una pesadilla en la que había sido inquietante ella. Cada noche un sueño en el que una figura sombría aparece en el pie de su cama, mirándola a ella, inmóvil. Cada noche, la figura se acercó más de pie, en silencio, como ella estaba paralizada, incapaz de gritar o de escape. «Se siente tan real», ella susurró, cogiendo sus manos juntas. «Puedo sentir la respiración. Y cada noche, él se acerca. Yo creo que él está tratando de matarme». Le aseguré que era solo una pesadilla, una manifestación de estrés o miedo, algo que podríamos trabajar juntos. Pero mi garantía sentía vacío, incluso para mí. Había algo en sus ojos que me dijeron que esto era más que un sueño. Durante las próximas semanas, más pacientes vino a mí con historias similares. Todos ellos describen la misma figura, una silueta oscura que se alzaba al borde de su cama, su rostro oculto en las sombras, su presencia pesado y opresivo. Algunos afirmaban que podía sentir su aliento frío en su piel, otros que lo oyó susurrar en un idioma que no podía entender. Cada noche ella se acercaba, y cada noche el miedo se intensificó. Luego de las muertes comenzaron. Comenzó con Laura. Ella fue encontrada muerta en su apartamento, tumbado en la cama como si estuviera simplemente dormir. El informe del médico forense no mostró signos de lucha, ninguna indicación de trauma o enfermedad. Ella simplemente dejó de respirar. Su corazón se había detenido, su cuerpo congelado en el terror. La ciudad fue sacudida, pero la pesadilla no terminó ahí. Más muertes siguieron, jóvenes, viejos, gente de todos los orígenes. Cada uno fue encontrado en la cama, sus rostros retorcidos en el temor, como a pesar de que había visto algo horrible justo antes de morir. El juzgado de instrucción informes eran siempre las mismas. No hay causa física de la muerte, no hay explicación. Yo estaba desesperada por encontrar respuestas. Mis pacientes continuaron venir a mí, cada uno describiendo la misma pesadilla, la misma figura sombría que parecía estar arrastrándose más cerca y más cerca. Empecé a ver la cepa usar en la gente del pueblo, los círculos oscuros debajo de sus ojos, la palidez de agotamiento, sus voces teñidas de miedo. Y en medio de todo, yo no podía hacer nada, pero escuchar, impotentes para detener la pesadilla de la difusión. Comencé a investigar sobre el fenómeno de la lectura de cada libro, cada estudio que he podido encontrar sobre la parálisis del sueño, terrores de la noche y el sueño lúcido, pero nada en forma. Esto era algo diferente, algo más oscuro, algo más allá del alcance de la ciencia. Era como si la figura sombría tenía una vida propia, moviéndose entre los sueños, que se alimentan del miedo que infundía en sus víctimas. Una noche, recibí una llamada de un amigo, Jack, quien vivía en la calle. Parecía aterrorizado, su voz temblaba mientras él se describe el sueño que él había tenido. «Él estaba justo ahí, Pedro», dijo, sus palabras cayendo en una frenética susurro, «a la derecha en el borde de mi cama. No me podía mover, no podía respirar. Lo sentí. ¿Alcance para mí?» Traté de tranquilizarlo. Le dije que solo fue un sueño, pero el miedo en su voz era contagiosa. Me quedé hablando con él por teléfono durante horas, hablando de él hacia él hacia abajo hasta que finalmente cayó dormido. Pensé que tal vez me había roto finalmente el ciclo, que estando con él, me había mantenido la pesadilla en la bahía. Pero Jack no se despertó a la mañana siguiente. Cuando yo estuve en su funeral, rodeado por el duelo gente de la ciudad, sentí una profunda sensación de temor liquidar a través de mí.
Este no era un fenómeno natural, era una plaga, algo que se estaba difundiendo a través de la ciudad como una infección. Y sabía que, de alguna manera, que yo era el siguiente. La primera noche que vino a mí, pensé que estaba soñando. Yo estaba tumbado en la cama, la habitación a oscuras y en silencio, cuando me sentí un cambio en el aire. Las sombras parecían aprofundizar, la puesta en común en las esquinas, reuniendo en una sola forma oscura a los pies de mi cama. No me podía mover, no podía gritar. Todo lo que podía hacer era mirar cómo el de la figura se quedó allí, en silencio, inmóvil, mirando. Fue solo un sueño, me dije a mí mismo, solo un sueño. Pero el miedo era real, el peso de su presencia presionando hacia abajo sobre mí, asfixiando a mí. Traté de cerrar mis ojos, para que se dé él, pero aún podía sentir allí, al acecho, a la espera. A la mañana siguiente, me desperté empapado en sudor, mi corazón latía más rápido. Pero estaba vivo. Yo había sobrevivido a la noche, pero yo sabía que no iba a volver. Y lo hizo, noche tras noche, la figura cada vez más cerca, su sombra estiramiento hacia mí, sus susurros que se filtra en mi mente. Me estaba acabando el tiempo. Me volví a cada una de las fuentes de conocimiento que pude encontrar, textos antiguos, el folclore, algo que podría explicar la criatura que estaba rondando a nosotros. Por último, me topé con una historia, un cuento susurró entre los antiguos habitantes de Elm Street, una historia de una maldición. El cuento habla de un hombre llamado Silas Grua, un ermitaño que vivía en las afueras de la ciudad Zaciú. Él se rumorea que han incursionado en la oscuridad de los rituales, la búsqueda de la inmortalidad y el poder. La gente del pueblo había temido él, susurrando que había hecho un pacto con algo oscuro, algo mal. Pero una noche, Silas fue encontrado muerto en su casa, su rostro congelado en el terror, como si hubiera visto algo horrible justo antes de morir. La historia va de que Silas del espíritu quedó atrapado, condenado a vagar por los sueños de la vida. Se alimenta de su miedo, afirmando que sus almas, uno por uno. Él fue la figura sombría, la pesadilla que habían plagado de Elm Street para las generaciones, y ahora que había regresado, la difusión de su terror a través de nuestros sueños. Yo sabía que tenía que enfrentarse a él para romper la maldición antes de que se cobró más vidas. Esa noche me preparé, llenando mi mente con pensamientos de Silas, llamando a él, dispuesta a que él venga. Me tumbé en la cama, mi corazón latía más rápido, a la espera de la oscuridad a la caída. No tomó mucho tiempo. La sombra se profundizó, y ahí estaba él, de pie a los pies de mi cama, su forma apenas visible en la oscuridad. Pero esta vez, yo no estaba paralizado. Me enfrenté a él, la reunión de su hueca, vacía mirada, y pronunció su nombre. «Silas. Es...». Por un momento, la figura vaciló, las sombras alrededor de él a cambio. Podía sentir su ira, su odio, hervir a través del aire, pero mantuve mi tierra, negándose a dejar el control a él de mi miedo. «No tienes poder aquí», dije, mi voz temblando pero desafiante. «Su maldición se ha roto. Usted no tienen sobre nosotros». La sombra dejó escapar un bajo, gutural silbido, un sonido que reverberó a través de la habitación. Me llenó de un frío hueso, un profundo miedo. Pero mantuve mi tierra, negándose a dejar que él me lleve. Y entonces, tan repentinamente como había parecido, él se había ido. La sala quedó en silencio, el aire aún, las sombras retroceden. Las pesadillas se detuvo después de que la gente de la calle M, lentamente, comenzó a recuperarse, su miedo a la flexibilización, la sombra de Silas de la Grua que se pierden en la memoria. Las muertes terminó y la vida volvió a la normalidad. Pero yo sabía que la figura que siempre estaría ahí, acechando en las esquinas de mi mente, un recuerdo de la oscuridad que había azotado a nuestro pueblo. Silas Grua puede haberse ido, pero su maldición permanece en las sombras, esperando el siguiente involuntaria alma a dormir, a soñar, a dejar que él. Y como para mí, no duermo tan profundamente como una vez lo hice. Sé que todo lo que se necesita es una sola noche en la oscuridad para volver. Y así, cada noche me cuida, esperando, escuchando el sonido de la figura sombría que persigue la calle del Olmo, con la esperanza de que mis palabras, mi rebeldía, lo mantendrá a raya. Pero el miedo, lo sé, realmente nunca va a desaparecer. Los niños olvidados de Ravenscroft Orfanato.
Ravenscroft Orfanato era una vieja extensa finca encaramado en las afueras de la ciudad, su arquitectura gótica que se cierne sobre los bosques de los alrededores. Una vez que un lugar de esperanza para los niños abandonados, los que habían sido cerradas por décadas, sus ventanas tapiadas, sus pasillos en silencio. Los lugareños llamaban maldito, reclamando a los gritos de los niños que vivían allí todavía se podía oír en las frías noches tranquilas. Cuando me ofrecí como voluntario para ayudar a restaurar para una sociedad histórica del proyecto, estaba más curioso que los cauteloso. La idea de dar vida de nuevo en un lugar que parecía noble y me rechazo los cuentos como nada más que historias de fantasmas destinado a ahuyentar a los intrusos. Pero el momento en que entramos en el interior, sabía que algo estaba mal. El aire en Ravenscroft era pesado, frío a pesar del calor del verano en el exterior. El polvo cubrió toda la superficie y la tenue olor a moho se aferraban a las paredes. Mis pasos resonaron en la gran puerta de entrada. El sonido se inhiere rápidamente por el silencio opresivo. Me uní a un pequeño grupo de voluntarios, la mayoría de ellos locales. Allí estaba David, el líder del proyecto, un estoico hombre en sus últimos 40 años, María, de un entusiasta de la historia con ganas de descubrir el edificio de secretos, y un puñado de otros que guardan para sí mismos. Pasamos nuestros días de limpieza, la catalogación de los artefactos y la documentación de la construcción de deterioro del Estado. No pasó mucho tiempo antes de que los extraños sucesos comenzaron. Todo comenzó con la risa suave, distantes risas que resonaban débilmente a través de los vacíos pasillos. Al principio pensé que era uno de los otros voluntarios, pero cuando le pregunté ellos sacuden sus cabezas, sus expresiones incómodo. Probablemente el viento, dijo David con desdén. Pero su apretado agarre en el portapapeles y la forma en que sus ojos se lanzaron a las sombras me dijo que él no estaba tan seguro. Luego vinieron los pasos. Una tarde, mientras trabajaba en la biblioteca, les oí de luz, rápidos pasos como los de un niño corriendo por el pasillo exterior. Me puse a investigar, pero el pasillo estaba vacío, el aire todavía. El sonido había sido tan distinta, tan real, que envió escalofríos por mi columna vertebral. ¿Alguien simplemente caminar por aquí? Le pregunté a María cuando regrese a la sala principal. Ella sacudió la cabeza. Hemos estado todos en el comedor de la catalogación de los muebles. ¿Por qué? No hay razón, mentí. Por el final de la primera semana, todos sentimos que en el sentido de estar siendo vigilado. Las sombras parecían moverse en los límites de nuestra visión, frío aparecieron manchas en las habitaciones que no tenían ventanas y tenues murmullos llenaron el aire de la noche. Las historias que habíamos despreciado como la superstición empezó a sentir demasiado real. Fue en el 10º día que la vi. Yo estaba en el ala este, la documentación de los restos de lo que alguna vez había sido el dormitorio de los niños. La habitación estaba repleto de pequeñas, oxidados marcos de la cama, sus colchones delgados largo decaído. Como ya he fotografiado el espacio, cogí el movimiento por el rabillo de mi ojo una figura de pie en el umbral. Ella era una nina, de no más de 8, su cabello oscuro colgando relajado sobre su pálido rostro. Ella llevaba un destenido vestido, su dobladillo de jirones, sus pies descalzos. Sus ojos se posaron en los míos, hueco y triste, como si estuviera viendo a través de mí. «¿Hola?», dije, mi voz temblando. Ella no respondió. En lugar de eso, se dio la vuelta y caminó por el pasillo, sus pasos silenciosos a pesar de que el crujido de los tablones. He seguido, mi corazón late con fuerza, el aire cada vez más frío con cada paso. Espera. Me llamo, pero ella desapareció a la vuelta de la esquina. Cuando llegué al final de la sala estaba vacía. No había puertas, no hay lugar para ella para esconderse, solo un callejón sin salida. Mi pecho se apretó y me encontré de nuevo a los demás, incapaz de sacudir la imagen de sus ojos huecos. Esa noche no podía dormir. Me acosté en mi catre improvisado mirando el agrietado techo, el tenue sonido de susurros que llenan el aire. Eran suaves al principio, como el susurro de las hojas, pero crecieron más fuerte, diferente de la de las voces de los niños, la superposición, la súplica. «Ayúdanos», dijeron. «Ella todavía está aquí».
Al día siguiente, me encontré con María en la biblioteca, su rostro pálido, el temblor de sus manos como ella agarra un viejo diario. «Hay que ver esto», ella dijo, empujando el libro hacia mí. El diario pertenecía al orfanato de la última matrona, una mujer llamada Edith Crowley. Sus entradas creció más oscuro con cada página, con detalle de su descenso a la locura y la crueldad de los castigos que le causan los niños. Son ingratos, una entrada de lectura. Se debe ser disciplinado, que van a aprender incluso si eso los mata. Las páginas finales fueron manchados con la escritura frenética, que no deja de llorar, que no me deja en paz. Incluso ahora los escucho, sus risas, sus gritos. Voy a hacer que les dé la tranquilidad. Voy a hacer que se queden. Más tarde ese día, David encontró un viejo libro de contabilidad con una lista de los niños que habían vivido en Ravenscroft. La página final fue espantoso, cada nombre había sido tachado, una sola palabra garabateado a través de la parte inferior en la oscuridad, letras desaparecido. Esa noche el aire en el orfanato creció más frío, más pesado. La risa volvió más fuerte ahora, haciendo eco a través de los pasillos, acompañado por el sonido de las pisadas y débil, infantil susurros. Y entonces las puertas se cerró de golpe. Las luces parpadeaban y se apagaron, hundiendo el edificio en la oscuridad. Busqué mi linterna y el haz de cortar a través de las sombras, revelando cifras, lanzando fuera de su alcance. Los niños estaban en todas partes, fantasmales figuras con los ojos hundidos, sus risas y gritos de fusión en una ensordecedora cacofonía. En el centro de todo era ella. La matrona se sitúa en la parte superior de la escalera de honor, su figura sombreada, su rostro oculto bajo un velo. Su presencia llenaba el aire con un asfixiante terror, con su voz baja y resonante. «Usted no debería estar aquí», dijo. «Son mías». La sombra se precipitaba hacia nosotros, la risa de los niños recurren a gritos. Nos corrió tropezando a través de los oscuros pasillos, las paredes aparente para cerrar, el aire pesado con desesperación. Por el momento en que llegamos a la puerta, ésta se abrió de golpe, el aire frío de la noche y un repentino alivio. Nunca nos fuimos de vuelta. Ravenscroft permanece abandonado, sus paredes de la celebración de los ecos de su pasado trágico. A veces, todavía oigo los susurros en mis sueños, las risas y los gritos de los niños olvidados, sus voces suplicantes. Nos ayude. Ella todavía está aquí. La inquietante melodía de la medianoche en FM. Era una ordinaria noche en Nashville cuando me topé con Midnight FMI. Yo estaba conduciendo a casa de notarle, la carretera vacía que se extiende interminablemente por delante de mí. La radio, mi único compañero. Me giro el dial, la búsqueda de una emisora que no era estática, cuando la encontré. La voz en el aire era suave y acogedor, el tipo de voz que pertenecía a la vieja escuela DJ, que sabía que su camino alrededor de una colección de discos. «Bienvenido a la medianoche en FM», dijo. «La estación para aquellos que no pueden dormir, que han perdido su camino, o que simplemente necesita un poco de compañía en la oscuridad». Se parece inofensivo, incluso reconfortante, así que lo dejé. La música era una mezcla de blues, jazz y viejo rock and roll, el tipo de canciones que se sentía como un cálido abrazo en una noche fría. Me relajé en la unidad, en mis dedos, golpeando el volante con el ritmo. Y entonces las solicitudes iniciadas. El DJ, cuyo nombre nunca me atrapó, comenzó a realizar llamadas. Los oyentes sería teléfono, pidiendo canciones atado a los recuerdos, los momentos de angustia, la alegría o la perdida. Pero como el show continuó, las solicitudes creció extraño. Una mujer con una voz temblorosa le pidió una canción que había desempeñado en el funeral de su hermana. Un hombre solicitado una melodía que había estado jugando en la noche de su peor arrepentimiento. Cada historia era más pesado que la anterior, a los que llaman voces impregnadas de tristeza, desesperanza o culpa. Cuando el DJ tocaba las canciones, se sentía diferente, como si la música lleva a más que solo la melodía.
El aire en mi coche creció más frío, las notas de envolver alrededor de mí como un sudario. Por el tiempo que he tirado en mi camino, que yo estaba inquieto pero intrigado. Me hice una nota mental para sintonizar de nuevo. La noche siguiente, Midnight FM estaba allí. La misma voz suave bienvenida a los oyentes para que sus ondas. Me instale en la música, el tejido de su hechizo, las historias cautivadoras ni a pesar de su peso. Y entonces sucedió algo que hizo que mi respiración captura. El siguiente, tenemos una petición de un oyente llamado Amy. El DJ dijo: a ella le gustaría escuchar la canción que juega en el día en que ella ha perdido todo. Mi estómago cayó. ¿Amy era de mi hermana de nombre? Ella había fallecido hace 3 años, su vida se truncó en un accidente de coche. La canción el DJ tocaba era la misma que había jugado en su memorial lento, inolvidable balada que había sido su favorito. Mis manos temblaban como la música llenó la habitación. Recuerdos de su risa y el dolor de su ausencia de lavado sobre mí. Cuando terminó la canción, el DJ habló de nuevo. Ay, mi hermano, donde quiera que esté, ella quiere que usted sepa que está arrepentido. Las palabras me golpeó como un puñetazo en el pecho. Como podían saber, no me había llamado no había contado a nadie acerca de mi conexión a la canción. Mi mente corría, la búsqueda de una explicación racional, pero no vino nadie. El siguiente par de noches no pude resistir en sintonía, a pesar de la estación, me lleno con una mezcla de temor y curiosidad. Las solicitudes creció más personal, más inquietante. Un hombre le preguntó por la canción que suena cuando encontró a su esposa notas de despedida. Una mujer pidió a la melodía que escucho como su hijo tomó su último aliento. Y luego, el DJ dijo mi nombre. Esta petición es para Thomas, dijo, su voz más suave y más pesado. Le gustaría escuchar la canción que le recuerda de lo que perdió. Me paralicé mi corazón latiendo con fuerza. No me había llamado no había hablado con nadie en la estación. Pero cuando la canción comenzó, sentí las lágrimas picar mis ojos. Se trataba de la canción de Amy, y yo había bailado en mi boda, años antes de que todo se echó a perder. Como la música, el aire alrededor de mí creció más frío, la habitación más oscura, sentí entonces su presencia débil pero innegable, como si estuviera sentado a mi lado, su calor persistente fuera de su alcance. Thomas, el DJ, dijo cuando terminó la canción: ella todavía está con usted, pero tenga cuidado. No todo el que escucha la medianoche en FM escucha lo que quiere. La estación se fue en silencio después de eso, la estática llenando el aire como un grito. En los próximos días, trate de averiguar más acerca de la medianoche en FM. He buscado en línea, peinado a través de los foros, incluso llamo a las estaciones locales de radio, pero nadie había oído hablar de él. No había ningún registro de su frecuencia, no hay listado de su horario, no hay rastro de su existencia. Y sin embargo, cada noche ella estaba allí. El final de la noche la escuché, el DJ de voz era diferente, hueco, casi mecánica. A todos nuestros oyentes les dijo gracias por sintonizar. El espectáculo de esta noche es especial. Una última oportunidad para hacer sus pedidos. El número de teléfono brilló a través de la pantalla de mi radio, los dígitos parpadeando como si estuvieran vivos. Dude, mi mano se cierne sobre mi teléfono antes de marcar. La línea de conexión al instante, el sonido de la estática y débiles susurros de llenado mi oído. ¿Cuál es tu petición? El DJ le preguntó, su voz baja resonante. Me tragué duro. ¿Quiero saber la verdad? ¿Quién eres tú? ¿Qué es esta estación? El silencio que siguió fue ensordecedor. ¿Somos los ecos? El DJ dijo finalmente. ¿Las voces de aquellos que no se pueden mover? Midnight FM es un puente, un camino para llegar a lo que se ha perdido. Pero cada puente tiene su precio. La línea fue muerto, la estación de la decoloración en estático. Nunca he oído hablar de nuevo. A día de hoy, no sé si la medianoche FM fue real o algún producto de mi pena y la culpa. Pero a veces,
Tarde en la noche, cuando todo está en silencio y el aire se siente pesado, yo lo escucho los débiles de cepas de una conocida melodía, el eco de una voz ido de largo y la inquietante promesa de una conexión nunca puedo entender completamente. Y sé que aún está ahí fuera, esperando a que alguien escuche. Los retratos en color gris manor. Gris manor se sitúa en el borde de un acantilado en Rhode Island, su resistido fachada maltratadas por los años del aire salado del mar. Era un lugar que apestaba de dinero viejo, las peleas de la familia y los secretos mejor fue enterrado. La casa había sido abandonada por décadas después de que el último heredero murió en circunstancias misteriosas, pero ahora era mío. Un pariente lejano que nunca había conocido había dejado para mí en su testamento un giro del destino que se sentía más como una carga que una bendición. Cuando llegué, la casa estaba en mejor forma que yo esperaba. El frente se abren las puertas para un gran hall de entrada, su suelo de mármol reluciente, debajo de una enorme arana de cristal. Las paredes estaban llenas de retratos, cada uno que representa un severo que se enfrenta al antepasado cuyos ojos parecen seguir a mí como que me paso. Yo había planeado pasar solo un fin de semana allí, solo el tiempo suficiente para evaluar lo que las reparaciones de la casa necesita antes de venderlo, pero el momento en que entramos en el interior, sentí una fuerte sensación de incomodidad, como si la casa estuviera vivo, observando, esperando. La primera noche fue tranquila. He descomprimido en una modesta habitación cerca de la parte superior de la escalera de honor, sus ventanas con vistas al mar turbulento. El sonido de las olas rompiendo contra los acantilados arrullado mi para dormir, a pesar de que mis sueños estaban inquietos, un desenfoque de parpadeo caras y distantes entre susurros. Me desperté para encontrar los retratos en el vestíbulo había cambiado. Al principio pensé que me estaba imaginando cosas. La popa se enfrenta todavía estaban allí, pero sus expresiones eran diferentes, sus características más nítidas, más furioso. Los ojos, que parecían pasivos el día de antes, ahora se quemó con una intensidad que hizo que mi pecho apriete. Traté de shake it off, diciéndome a mí mismo que era solo la iluminación tenue jugando trucos en mí. En la segunda noche no podía ignorarlo. Como le paso los retratos en mi camino a la biblioteca, sentí que sus ojos me siguen, el peso de sus miradas presionando contra mi espalda. Cuando me volví, el pasillo estaba vacío, pero el aire era pesado, cargado. La biblioteca era una cavernosa habitación llena de estanterías que llegaban al techo, sus contenidos olvidado y cubierto de polvo. Un único retrato que colgaba encima de la chimenea, un hombre con rasgos afilados y unos penetrantes ojos azules, su expresión más fría y amenazante que los otros. He encontrado un diario en uno de los estantes, su cubierta de cuero agrietado y desgastado. Pertenece a Jonathan Gray, el último heredero de vivir en la casa. Sus entradas estaban fragmentados, detalando su obsesión con los retratos. Ellos lo ven todo, una entrada de lectura. Ellos saben lo que he hecho, saben mis pecados. Las entradas creció más oscuro, más errático. Jonathan escribió de escuchar susurros en la noche, de ver las caras en los retratos del cambio, sus con los ojos llenos de odio. Su última entrada fue escrito en frenética de la escritura: tengo que destruirlos antes de que destruyan mí. Esa noche, los murmullos comenzaron. Me desperté con el sonido de las voces, el bajo y la superposición que viene desde el pasillo fuera de mi habitación. Al principio pensé que era el viento, pero a medida que escuchaba las voces creció más clara, más clara. Irse, se dijo, su tono pesado con la advertencia. No soy de aquí. Cogí una linterna y abrió la puerta, mis manos temblorosas. El pasillo estaba vacío, pero el murmullo continuo roscado a través del aire, el crecimiento más fuerte, cada vez más furioso. Como me paso los retratos, me paralice. Sus rostros estaban torcidas, sus bocas abiertas en gritos silenciosos, sus ojos ardiendo con furia. Mi linterna parpadeó, la viga de corte a través de la oscuridad en la desigual ráfagas. Uno de los retratos, una mujer con el pelo oscuro y los huecos de los ojos, parece inclinarse hacia adelante, su forma casi saliendo de la trama.
Tropece de nuevo, mi pecho se aprieta, mi respiración que entra en jadeos desiguales. El murmullo creció ensordecedor, las voces que se mezclaban en una cacofonía que llenaron mi cabeza, ahogando mis pensamientos. «Get out», exigieron. Corrí de vuelta a mi habitación, cerrando de golpe la puerta cerrada, mi corazón latiendo con fuerza. Los susurros se detuvo, dejando solo el sonido de mi respiración irregular y el lejano choque de las olas. A la mañana siguiente, me encontré con el retrato sobre la chimenea destrozado, su lienzo recortado, su marco se dividió. Los otros retratos eran vírgenes, sus rostros se volvieron a su original, pasivo expresiones, pero algo se sentía diferente, como si me estaba esperando para actuar. Llamé a un contratista de la tarde, haciendo los arreglos para borrar los retratos y renovar la casa, pero cuando los trabajadores llegaron se negó a tocar la pintura. «Están equivocados», uno de ellos dijo, su voz temblando. «Yo no voy cerca de ellos». Frustrado, me he decidido a quitar yo mismo. Como me arranco el primer retrato de la pared, me di cuenta de algo extraño detrás del lienzo. Era la otra cara, pintados directamente sobre la pared. Era grotesco, sus ojos muy abiertos y la mirada perdida, la boca torcida en una mueca que envió escalofríos por mi columna vertebral. El más retratos me quitaron, de las más caras que he descubierto. Cada uno era más horrible que el anterior, sus características distorsionadas, sus expresiones llenas de malicia. Por el tiempo que he llegado al retrato de un hombre con ojos azules de perforación que apenas podía respirar. Como me saco de la pared, una repentina ráfaga de aire frío se apresuró a través de la habitación, apagando las luces. Los murmullos volvieron, más fuerte que nunca, las voces gritando al unísono. Estabas advertido. Las sombras en la habitación se torcía y retorcía. El grotesco caras en las paredes parecían moverse, sus ojos me tropecé hacia la puerta. La última cosa que vi antes de que huía era el hombre con los ojos azules de perforación salir de su marco, su sonrisa ampliación de como llego para mí. Nunca volví a Gris Manor. La casa permanece abandonado, sus retratos todavía colgando, sus ojos esperando, mirando. A veces, en la oscuridad de la noche, escucho el susurro de nuevo, leve pero insistente, me llama de nuevo. Que no me deja olvidar, y no me van a dejar escapar. La cosa del pantano de Cypress Creek. El pantano cerca de Cypress Creek, Florida, fue un lugar donde los residentes locales evitarse después de la oscuridad. El grueso, árboles retorcidos y densa niebla crea una barrera natural, pero sé las historias que mantienen alejadas a las personas, los susurros de extrañas formas en movimiento a través del agua, de los sonidos naturales de eco a través de los densos pantanos, y, lo más escalofriantemente, la leyenda de la cosa del pantano, una criatura que custodiaba la tierra con un feral, implacable y el hambre. Yo no creía en las historias. No hasta que mi hermana Caroline desapareció. Caroline siempre había estado fascinado por el pantano. Ella era un fotógrafo, atraído por la misteriosa belleza del paisaje, y pasé horas y horas explorando sus oscuras profundidades. Ella me había dicho acerca de los extraños lugares de interés un destello de movimiento que no pertenecen a ningún animal conocido, el sentido de ser visto, pero yo lo atribuyo a su imaginación. La última vez que la vi, ella había sido entusiasmada con un nuevo spot que ella había descubierto profundo en el pantano. «Es virgen», ella le dijo con los ojos brillantes, al igual que se ha ocultado durante años. Cuando ella no vino a casa esa noche, me dije a mí mismo que ella había perdido la noción del tiempo. A la mañana siguiente se establece en el pánico. El grupo de búsqueda ha peinado el pantano durante 3 días, sus botas se hunden en el lodo, sus llamadas tragado por el silencio opresivo. Encontraron su cámara medio sumergido cerca de un parche de canas, pero ninguna señal de Caroline. La policía declaró su falta, se supone que están muertos. Pero yo no podía aceptar eso. El día después de la búsqueda terminó, me fui al pantano solo, decidido a encontrar respuestas. Yo llevaba una linterna, un mapa y una determinación impulsado por la pena y la desesperación. El aire estaba lleno de humedad, el hedor de la descomposición de la vegetación aferrado a mi piel.
Los únicos sonidos eran el zumbido de los insectos y la bienvenida ocasional de criaturas invisibles. La más profunda fui, mas el pantano parecía cambiar. Los árboles crecían más denso, sus retorcidas raíces formando natural de las barricadas. El agua se volvió más oscuro, su superficie resbaladiza con un brillo iridiscente que brillaba débilmente en la penumbra. El aire se sentía pesado, cargado, como si el pantano si estaban vivos. Y entonces me encontré con la limpieza. Era un lugar diferente a cualquier otro que he visto, el agua de forma antinatural aún, los árboles que forman un perfecto círculo. En el centro se encontraba un enorme árbol de ciprés, su corteza ennegrecida, sus nudosas ramas extendidas hacia el cielo como esqueléticas manos. El suelo a su alrededor estaba lleno de huesos de animales, me dije a mí mismo, a pesar de que parecía demasiado grande, demasiado humano. Caroline Camara estaba allí, apoyado contra la base del árbol. Mi corazón corrió como la recogí, la cubierto de fango dispositivo de frío y pesado en mis manos. Traté de encenderlo, pero la batería estaba muerta. Y entonces yo lo oí. Una baja, gutural gruñido procedente de algún lugar detrás de mí. Me congelo, el pelo en la parte de atrás de mi cuello erizado. El gruñido salió de nuevo, más fuerte esta vez, más cerca. Me volví lentamente, mi linterna de corte a través de las sombras. La cosa que estaba delante de mí era ningún animal. Era alto, su forma curvada y retorcido, su cuerpo cubierto en una marana de musgos, enredaderas y el pantano de lodo. Sus ojos brillaban débilmente en la oscuridad, dos pinchazos de color verde pálido de la luz que ardía dentro de mí. Sus manos eran largas y con garras, sus dedos correando ennegrecido de agua. El hedor de la putrefacción y descomposición emanaba de ella, tan gruesa que me amordazaron. Por un momento nos quedamos allí, encerrado en un tenso silencio punto muerto, y entonces él se movió. La criatura se abalanzó, sus garras deslizar a través del aire como me dio un salto hacia atrás, cayendo en el agua poco profunda. Mi linterna parpadeó, el haz de vislumbrar su retorcida cara, características que eran casi humanos, distorsionada y retorcido por lo que el horror había nacido él. He revuelto a mis pies, mi pecho apretado con temor y huyo. El pantano parecía cerrarse en torno a mí, los árboles de estirar sus raíces en el viaje mí, el agua arrastra en mis piernas. La criatura del gruñido se hizo eco a través del pantano, creciendo más fuerte, más cerca, como si el pantano sí mismo lleva su voz. Cuando finalmente estalló en tierra firme, la criatura se detuvo. Me volví para ver de pie en el borde de la ciénaga, sus brillantes ojos fijos en mí, su forma, medio oculto por la niebla densa. No siga, no necesita. Había que me marcó. Yo no pude dormir esa noche. Mis sueños estaban llenos de imágenes de la criatura, sus ojos huecos de ardor en la mía, su voz un gutural gruñido que parecía susurrar mi nombre. Cuando me desperté me encontré huellas de barro fuera de mi ventana que conduce de nuevo hacia el pantano. Nunca volví a Cypress Creek, pero el pantano que nunca me ha abandonado. Yo lo escucho en la oscuridad de la noche, los débiles, gruñidos, el susurro de lo invisible en las sombras. Caroline desaparición sigue sin resolverse, su nombre de otro susurro en la larga historia de la ciénaga de los secretos. Y sé que la cosa del pantano todavía está allí, esperando, observando, cuidando su maldito de dominio. Algunos lugares que no están destinados para ser explorado. Algunas criaturas que no están destinados a encontrarse. El diablo del piano. El piano se sentó en la esquina de una tenue pawn shop en las afueras de Nueva Orleans. Su lacado en negro oscurecen con la edad, de sus teclas amarillentas como los dientes de un viejo depredador. Me atrajo el momento en que entramos en el interior, el aire a su alrededor parecer más pesado, casi eléctrico. El tendero, un hombre mayor con ojos atentos y un bajo, voz áspera, se dio cuenta de mi mirada y le dio una leve sonrisa. «Tienes un buen ojo para el talento», dijo, su voz gruesa con el acento criollo de la región. «Que el piano tiene una historia, sin embargo. ¿Estás seguro de que quieres oír?» Me reí nerviosamente, el cepillado de sus palabras como una táctica de ventas. «¿Cuánto?»
Su sonrisa desapareció, reemplazado por algo más oscuro, algo casi como la lástima. Es tuyo si quieres. Ningún cargo. Solo recuerda que no te gusta ser jugado mal. Me reí pensando que era una broma. Pero la forma en que me miro, sus ojos afilados y firme, hizo que mi piel de gallina. Yo debería haber anejo. En cambio, tuve el piano entregado a mi pequeño apartamento en el barrio francés. Era más pesada de lo que parecía. El servicio de mudanzas de quejarse ya que la dirigió hasta la estrecha escalera. Cuando finalmente fue en el lugar, la habitación parecía diferente, más pequeño, más oscuro, como si el piano se había tragado algo de la luz. Yo era un pianista, aunque no especialmente buena. Mi sueño de jugar en grandes escenarios se había desvanecido en una realidad de la barra de conciertos y recepciones de boda. Pero el piano se sentía como una segunda oportunidad, una manera de reavivar la pasión que me había perdido. Esa noche me sentaba en su banco, mis dedos temblando como pulsar la primera tecla. El sonido que surgió fue inquietante, rico y profundo, llenando la habitación con un casi de otra resonancia. Cada nota parecía estar en el aire, vibrando a través de mi pecho, haciendo que mi corazón rasa. He jugado durante horas, mis dedos moviéndose como si guiada por algo más allá de mi control. Cuando finalmente se detuvo, la habitación estaba en silencio, el aire pesado, mis manos temblando con un desconocido agotamiento. Los sueños comenzaron la noche. Yo estaba en una etapa banado en un antinatural de color rojo sangre de la luz, el público sumido en la oscuridad. El piano se sentaron delante de mí, sus llaves brillando débilmente, casi palpitante. Mis dedos se movían por su cuenta, la música y saliendo de mí en un torrente de sonido que era hermoso y terrible a la vez. El público aplaudía, pero sus manos estaban equivocados alargada, con garras, sus sombras como el parpadeo de la luz del fuego. Una figura emergió de la oscuridad, alto y delgado, su rostro oscurecido por el ala de un sombrero ancho. Él se inclinó, su voz baja, resonante «Jugar de nuevo», dijo, y sus palabras se encrespa alrededor de mí como el humo. Me desperté empapado en sudor, los ecos del sueño siguen vibrando a través de mí, pero el sueño no era solo una pesadilla. Era una canción, una melodía que se aferró a mi mente como un eco, que pide a gritos ser jugado. La noche siguiente me senté en el piano, mis manos temblando mientras tocaba la canción del sueño. La música era inquietante, cada nota llena de una cruda, visceral poder que hizo que mi pecho el dolor. Como he jugado, el ambiente se volvió más frío, las sombras en la habitación de alargamiento, girar, moverse en formas que no deberían. Y entonces yo lo oí. Un leve aplauso, suave y distante, procedente de algún lugar un poco más allá de los bordes de la habitación. Me detuve, mi aliento en la captura de mi garganta, el silencio pulsando en torno a mí. Los aplausos desapareció, reemplazada por una baja, gutural, casi como la risa. En los próximos días, el piano, la influencia creció. Ella me llamó, sus claves parecen que brillan en la luz tenue. El ligero zumbido de su resonancia llenando el aire incluso cuando no se está reproduciendo. No podía permanecer lejos, mis dedos obligados a reproducir las melodías que llenan mis sueños. El público se volvió, sus formas de parpadeo en las esquinas de mi visión, sus palmadas crecimiento más fuerte, más insistente. El hombre con el sombrero ancho observaba desde las sombras, su presencia, llenando la habitación con un asfixiante de pavor. «Usted está casi Ali», dijo una noche, su voz baja y suave. «Jugar a la perfección y es tuyo». «¿Lo que es mío?», le pregunté, mi voz temblando. Él sonrió, sus dientes brillando en la oscuridad. «Todo lo que siempre has querido». He jugado la final de la nota de la melodía, el sonido haciendo eco a través de la habitación como un trueno. Los aplausos se elevó a un rugido ensordecedor, las sombras creciente hacia mí, envolviendo mis manos, mi pecho, mi garganta. El hombre se acercó, su rostro aún oscurecida, su sonrisa amplia y terrible. «Pero recuerda», dijo, su voz un susurro que ardía en mis oídos, «el precio es caro». La siguiente cosa que supe, estaba en el suelo, jadeando en busca de aire.
el piano que se cierne sobre mí como un depredador. Mis manos quemadas, la piel cruda y la formación de ampollas, los ecos de la canción sigue vibrando a través de mi pecho. No he tocado el piano desde entonces, pero todavía me llama, sus llaves relucientes en la oscuridad, sus melodías enhebrado a través de mis sueños. Oigo la audiencia de aplausos, leve pero insistente, sus sombras parpadeantes en los bordes de mi visión, y sé que el hombre con el sombrero ancho es de esperar, su promesa persistente en el pesado, opresivo de aire. No puede vender el piano, yo no puedo destruirlo. Es una parte de mí ahora, su música grabada en mi alma, de su presencia constante, inquietante peso. Y sé que un día voy a jugar de nuevo, porque el diablo siempre se acumula. La casa más allá de los pinos. Siempre he considerado a mí mismo un hombre ordinario. Trabajo común, ordinario apartamento, la vida ordinaria. Nunca perseguí la fama o la fortuna, ni tampoco aspiro a lograr nada extraordinario. Así que cuando me topé con un anuncio de una pequeña casa de alquiler en el campo, pensé que era la oportunidad perfecta para dar un paso hacia la paz y la tranquilidad. Una oportunidad para el comercio, el gris concreto de la ciudad por la tranquilidad de los bosques, nada más. La casa estaba aislada, enclavado en un denso bosque de pinos, y parecía sorprendentemente acogedor en las fotos. La pequeña, de 2 pisos, con un techo inclinado y grandes ventanales que prometió un montón de luz del sol. El precio era casi sospechosamente bajos, pero estaba seguro de que el propietario, una voz suave hombre llamado Senor Carlyle, que la propiedad simplemente había estado en su familia durante años y él no tenía ningún uso para él. La unidad no tomó más tiempo del que yo esperaba. La carretera asfaltada que dio paso a la arena, a la suciedad y finalmente a un camino lleno de baches que serpenteaban a través del bosque. Mi GPS fracasaron varias veces antes de que finalmente dirigiéndose a mí hacia abajo sin marcar una pista. Cuando doblé la última curva y vio la casa emergen de los árboles, no pude evitar sonreír. Era exactamente como yo esperaba, pintoresco y totalmente aislado. El escape perfecto. El señor Carlyle me estaba esperando en el porche. Él era mayor que yo había imaginado, su rostro curtido enmarcada por una desalinada barba y un par de gafas posado en su nariz. Él me estrechó la mano con firmeza y me dio un breve recorrido por el lugar. El interior era tan encantador como el exterior, paredes revestidas de madera, una chimenea de piedra y una escalera de caracol que conduce al loft dormitorio. El mobiliario era mínima pero funcional, y la cocina parecía que se había actualizado en algún momento en la última década. Hay un generador de la parte de atrás. El señor Carlyle le dijo que como él me mostró el pequeño cobertizo detrás de la casa. El poder puede ser un poco quisquilloso aquí, especialmente durante las tormentas. Asentí con la cabeza, ya que la concepción de noches pasadas por el fuego, la lectura bajo el resplandor de una lámpara de queroseno, si la electricidad falló, sonaba como un sueno. Antes de salir, él me entregó un conjunto de old-fashioned llaves en un llavero de cuero. Una última cosa, él agregó su tono serio de repente. No salgas demasiado lejos en el bosque. Es fácil conseguir la vuelta aquí. La gente ha perdido antes. Yo le aseguré que me quedaría cerca de la casa. Después de todo, yo no estaba aquí para aventuras de senderismo, yo solo quería la paz. El primer día transcurrió sin incidentes. Pasé la mañana, el desembalaje y la tarde explorando el área inmediata. El bosque era hermoso, un toldo verde que filtra la luz del sol en suave, moteado de patrones en el suelo del bosque. He encontrado un pequeño arroyo cerca de 100 metros de la casa, e hice una nota mental para volver con un libro y una silla plegable. Esa noche, cuando me instalé en la cama, me di cuenta de lo tranquilo que estaba. No el tipo usual de tranquila, llena el zumbido distante de tráfico o el chirrido de los grillos. Este fue un profundo silencio, el tipo que se sentía natural. Me la quité, la tiza hasta los alrededores desconocidos, y a la deriva fuera a dormir. En el tercer día, la novedad de mi soledad había comenzado a desaparecer. El bosque, mientras la hermosa, sentía opresivo en su similitud. Dondequiera que miraba, los árboles eran idénticos, sus imponentes troncos que se extienden interminablemente hacia el cielo. Me aventuré un poco más lejos, con la esperanza de encontrar algo, cualquier cosa que iba a romper la monotonía. Que cuando me enteré de la compensación. No era grande, quizá 20 metros de largo, y había algo acerca del que de inmediato hizo que mi piel de gallina. La hierba estaba aplastada en extraños patrones, como si algo pesado hubiera sido arrastrado a través de ella. En el centro del claro había una gran piedra, de aproximadamente el tamaño de una mesa de comedor, su superficie desgastada por el tiempo. Talladas en la piedra eran símbolos extraños que no podía reconocer, sus bordes irregulares y desiguales. Me sentía un inexplicable impulso de salir, como si el mismo aire estaba presionando hacia abajo sobre mí.
Las sombras entre los árboles parecía cambiar, y por primera vez desde que llego, me sentí realmente miedo. Me aparto poco a poco, manteniendo mis ojos en la limpieza hasta que desapareció de la vista. Esa noche no podía dormir. Cada crujido de la casa me hizo sentarme en la cama. Mis oídos están luchando contra el silencio. En algún momento, pensé que oí pasos fuera suave y deliberado, pero cuando reuní el coraje para mirar por la ventana, no había nada allí. Solo los árboles, de pie centinela en la luz de la luna. A la mañana siguiente, me encontré con pistas en la tierra fuera de la casa. No humanas pistas, pero algo más grande, con garras que habían arrancado las profundidades de la tierra. Se llevó desde el borde del bosque en el porche y luego de vuelta otra vez, se perdió en la maleza. Me decidí a llamar el señor Carly. Como sonó el teléfono, me paseo por la sala, mirando nerviosamente a la de Windows. Cuando finalmente recogido, su voz era tranquila, casi demasiado tranquilo. «No vayas al bosque», pregunto después me explico las pistas. «No mucho, lo tengo que admitir», omitiendo la parte de la compensación. Hubo una larga pausa al otro extremo de la línea. «La estancia en el interior de esta noche», dijo finalmente. «Bloqueo de las puertas y ventanas. No las abra para cualquier persona, ni siquiera yo». La línea fue muerto antes de que yo pudiera responder. La jornada se alargó en un ataque de ansiedad. Yo triple revisar cada bloqueo y cerró todas las cortinas, dejando solo la chimenea a la luz de la habitación. Al caer la noche, el silencio opresivo devuelto, más grueso que antes. Cada instinto gritaba a mí para irse, pero el pensamiento de la conducción a través de los bosques en la oscuridad era aún más aterrador. Alrededor de la medianoche, él comenzó a rascarse. Llegó desde la puerta de atrás, débil al principio, pero creciendo más y más insistente. Luego vino la voz baja y gutural, justo en el borde de la audiencia. Mi aliento atrapado como me di cuenta de que no estaban viniendo desde fuera, que venían desde el interior de la casa. Me paralicé, agarrando el fuego de póker que me había agarrado anterior como medida de precaución. El murmullo creció más fuerte, más insistente, entrando y saliendo de un idioma que no podía entender. Luego vino el sonido de las pisadas en las escaleras lento, deliberado, como si lo que fuera no me quería escuchar todo lo que cruje ni el gemido de la madera vieja. Me retiré a la habitación, cerrando la puerta detrás de mí. Mi corazón latía como apoyé mi oreja a la puerta, escuchando. Los susurros se había detenido, pero el silencio era aún peor. Minutos se extendió hasta horas, y debo de haber salido en algún momento porque me desperté con el sonido de mi propio nombre, que se habla en una voz que no era la mía. Era de mañana cuando finalmente reunió el coraje para salir de la habitación. La casa estaba extrañamente todavía, pero el aire se sentía mal pesado, cargado con una energía que no podía explicar. La puerta estaba entreabierta, balanceándose suavemente en la brisa, a pesar de que yo sabía que me había bloqueado la noche anterior. Cuando salí me encontré con la compensación de nuevo, aunque yo no había la intención de hacerlo. La piedra en su centro ya no estaba desnuda. Una figura estaba de pie ahí, su forma indistinta, pero indudablemente humana, envuelta en sombras que parecían retorcerse y pulso como las cosas de la vida. Se giró hacia mí, a pesar de que no tenía cara, y sentí que mi mente desarmando a medida que su presencia se presiona contra mí, abrumador e incomprensible. No recuerdo corriendo de vuelta a la casa, pero debo tener, porque lo siguiente que supe, yo estaba en mi coche, rompiendo por el camino de tierra tan rápido como me llevaría. Los árboles borrosos juntos en una masa de verde y negro, y las sombras entre ellos parecía agarrar por el coche como me aceleró el pasado. Yo nunca fui de nuevo a la casa. Cuando trate de llamar señor Carlyle de nuevo, el número se ha desconectado. Unos días más tarde, me llevo de nuevo a la zona con un amigo, pero no hemos podido encontrar la salida. Era como si el mismo camino había desaparecido, tragado por el bosque. Ahora, meses más tarde, aún me despierto en la noche con el sonido de la voz baja y gutural, de entre las sombras de mi habitación. Y a veces, cuando cierro los ojos, veo que el rostro de la figura de pie en el claro, a la espera. El Hollow Road. La casa de la unidad debería haber sido sin complicaciones. Era tarde, y la carretera estaba casi vacía, la interminable extensión de asfalto solo iluminado por la pálida luz de mis faros. Yo había ido a visitar a mi hermana en el siguiente estado de Mass y había dejado en su lugar demasiado tarde. Era el tipo de unidad donde usted está demasiado cansado para el cuidado de la radio o podcasts. Yo solo quería llegar a casa, meterme en la cama y olvidar las largas horas detrás de la rueda. Pero entonces, en algún lugar en el medio de la nada, mi GPS corte. En un momento, la voz robótica fue con calma que me guía por la ruta 37, y el siguiente, la pantalla se apagó, dejando que me miraba fijamente una luz de no hay señal del mensaje. Me maldijo bajo mi aliento,
mirando el reloj en el tablero de instrumentos. 2:47 de la mañana genial. La carretera se extendía sin cesar por delante, flanqueado a ambos lados por los densos árboles que se mecían suavemente con la brisa de la noche. Pensé que me quedaba en la carretera principal hasta que llegue a una ciudad o la estación de gasolina donde pude ubicarme. Pero después de 20 minutos de conducción vi el letrero. Desvió hacia adelante. Era el tipo de viejo, oxidado senal de que usted esperaría ver en una película de terror, su pintura reflectante peeling en los lugares. Una fila de conos de color naranja canalizan el tráfico en una estrecha carretera que desaparecieron en el bosque. Dudé, retardando el automóvil como he debatido mis opciones. La carretera por delante estaba completamente bloqueado por barreras y no había otro vehículo a la vista. Sin ninguna otra opción, me volví hacia el desvío. La carretera era más estrecha de lo que yo esperaba, apenas lo suficientemente amplio para 2 coches que pasan. Se llena de pinos que parecía cerrar en el más allá me dirigí. El asfalto estaba quebrado y desigual, y mis neumáticos dedo contra baches que hizo el volante estremecerse en mis manos. Lo más curioso, sin embargo, era cómo estaba oscuro. Incluso con mis luces altas de los árboles parecían tragarse la luz, dejando todo más allá del borde de la carretera en la impenetrable sombra. Me incliné hacia adelante, agarrando la rueda más estrictos como he tratado de hacer sentido de mi entorno. El GPS todavía era muerto, y mi teléfono no tenía señal. Los minutos arrastrado a que se sentía como horas. La carretera se retorcía y giraba, que se dobla sobre sí mismo tan a menudo que empecé a perder mi sentido de la dirección. Mis manos le dolían desde agarrando el volante, y la tensión en mi pecho crecía con cada milla. Lo más extraño era que yo no había visto otro coche no en cualquier dirección. Eso es cuando me di cuenta del autoestopista. Él apareció de repente en mis faros, de pie en el borde de la carretera con un brazo extendido, con el pulgar apuntando hacia arriba. Él era alto y flaco, de su ropa hecha jirones y mal ajustada, y su rostro estaba oculto por la sombra de un sombrero de ala ancha. Me golpeó los frenos instintivamente, mis neumáticos derrapando ligeramente por la irregularidad del asfalto. Siempre me han dicho nunca recoger autoestopistas, especialmente en la noche, pero había algo acerca del tal vez fue la manera en que permaneció Ali, de pie inmóvil, como si hubiera estado esperando por mí. En contra de mi mejor juicio, me bajó la ventanilla del pasajero. ¿Necesitamos un paseo?, grité, mi voz sonando pequeño en la inmensa oscuridad. Él no respondió de inmediato. En lugar de eso, él se acercó, sus movimientos lentos y deliberados, hasta que él estaba parado justo fuera de la ventana abierta. Su rostro estaba pálido, su piel demasiado ajustado sobre sus pómulos y sus ojos estaban equivocados, demasiado oscuro como las piscinas de petróleo que refleja el débil resplandor de mis faros. Muy agradecido, dijo finalmente, su voz baja y áspera. Antes de que pudiera pensar en una excusa para marcharse, él abrió la puerta y se subió en el asiento del pasajero. Su presencia llenaba el coche al instante, una extraña, peso opresivo que hizo que el aire se siente más frío. Él no dijo nada más, simplemente acomodó en el asiento con su sombrero tirado en la parte baja de su rostro. Forcé una sonrisa nerviosa. ¿A dónde se dirige? La carretera, replicó. Te diré a dónde acudir. Algo acerca de su tono envió un escalofrío por mi columna vertebral, pero no me sostienen. Pongo el coche en marcha y se tira de nuevo en la carretera. Mis manos agarrando el volante con tanta firmeza mis nudillos se pusieron blancos. El autoestopista se sentó en silencio junto a mí, su presencia aún pesado, los pelos de punta de peso. La carretera se extendía, más oscuro que nunca. Los árboles parecían telar más cerca, sus ramas se enreden juntos sobre carga como el esqueleto de los dedos. Cada tan a menudo, me fijé en el hombre de la esquina de mi ojo, pero él no se movió. Él apenas parecía respirar. Después de lo que parecía una eternidad, él habló de nuevo. Gire a la izquierda hacia adelante. Me frunció el ceno. No había ninguna señal de un giro a la izquierda, más árboles y la interminable cinta de asfalto agrietado. Pero cuando me acerqué, vi un estrecho camino de tierra que se ramificaban en el bosque. No fue marcada, y se veía apenas lo suficientemente ancho para mi coche. ¿Usted seguro acerca de esto?, le pregunté, tratando de mantener la voz firme. Él no respondió, solo miró hacia adelante. Sin otras opciones, me volví hacia el camino. El camino de tierra estaba dura, el coche sacudidas y estremeciéndose como yo navegada alrededor de las rocas y las ramas caídas. El bosque cerrado en aún más estrictos, los árboles tan cerca ahora que sus ramas se raspa contra los lados del coche. El autoestopista no hablar de nuevo, y no me atrevo a pedir más preguntas. Mi faros apenas penetro en la oscuridad, y cuanto más me llevo, más el bosque parecía cambiar. Los árboles ya no eran de los pinos, sino algo más, sus retorcidos troncos retorcidos y ennegrecidos como si arrasadas por el fuego. El ambiente se volvió más frío,
y el opresivo silencio fue roto solo por el crujido de la grava bajo los neumáticos. Entonces, sin advertencia, el camino se acababa. Querré los frenos, el coche derrape hasta detenerse a pocos centímetros de una fuerte caída. Delante de mí estaba un enorme abismo, sus profundidades tragado por las sombras que parecían retorcerse y cambio, como las cosas de la vida. En el otro lado estaba algo, una estructura, tal vez. Era imposible decir en la oscuridad, pero se alzaba contra el cielo de la noche, su forma irregular y poco natural. ¿Qué es este lugar?, me susurro, vaho de mi aliento el aire. El autoestopista se volvió hacia mí por primera vez, su rostro ahora totalmente visible en la luz tenue. Sus ojos eran increíblemente oscuros, vacíos que parecía tirar de los bordes de mi visión, y sus labios torcidos en una delgada, antinatural sonrisa. «Has alcanzado el final de la carretera», dijo. «Es hora de salir». Mi corazón latía como me miraba de hito en hito. Cada instinto me grita para que se ejecute. Pero cuando miré en el espejo retrovisor, no vi nada, pero de la oscuridad detrás de mí un interminable e impenetrable vacío. Yo estaba atrapado. El árbol de las lamentaciones. Espino Cerval de Olo es el tipo de lugar que usted oye hablar en las historias de fantasmas, un rincón olvidado de los Apalaches desierto, donde los árboles crecen demasiado alta y el aire se siente demasiado gruesa. Nadie vive allí, no desde el fuego, pero la tierra todavía mantiene su forma, un pueblo fantasma de carbonizados de madera y cubierto de caminos. A mi familia una vez llamó a su casa, antes de que todo salió mal. Yo no había estado de nuevo en más de una década, no desde la noche en que mi padre desapareció, pero cuando la carta llegó, no tenía elección. Llegó en medio de una tranquila martes, una sola hoja de papel doblada perfectamente dentro de una amarillenta sobre con ninguna dirección de retorno. La escritura era desconocida, arana y desigual, pero las palabras fueron claras: hay que volver. El árbol se despierta otra vez. Me quedé mirando a la carta por horas, mi estómago, un nudo de temor. Yo había enterrado los recuerdos de Espino Cerval de Hueco, cerrado con llave lejos en la parte de mi mente que no quería volver a abrir de nuevo, pero las palabras tiro de mí hacia atrás. El árbol se despierta otra vez. Mi madre me había advertido acerca de cuando yo era pequeña, contándome historias por el fuego de los lamentos, el árbol y la maldición que lleva. Pensé que era solo una manera de mantenerme de vagar demasiado lejos en el bosque. Ahora, yo no estaba tan seguro. El coche de vuelta a Cerval Hueco se llevó la mayor parte del día. El viejo camino de terracería que conduce a la ciudad era casi intransitable. Se ahogó con las malas hierbas y ramas caídas, pero me la presión, el peso de la carta fuerte en el bolsillo de la chaqueta. El ambiente se volvió más fría a medida que me acercaba, el tipo de frío que se hunde en sus huesos. Por el tiempo que he llegado a la ciudad de la orilla, el sol se sumerge por debajo del horizonte, la fundición de las ruinas en una tenue luz naranja. Las casas eran poco más que ennegrecidos esqueletos ahora, sus ventanas abiertas como las vacías cuencas de los ojos. El único sonido era el susurro de las hojas, aunque no había viento. Aparqué el coche y salió, el crujido de la grava bajo los pies. Los lamentos del árbol se sitúan en el centro de la ciudad, justo como lo recordaba, sus retorcidas ramas extendidas hacia el cielo como agarrar las manos, incluso como un nino. Yo odiaba a ese árbol. Era demasiado grande, demasiado viejo, su corteza de un mosaico de cicatrices y profundo, retorcidos nudos. La gente suele decir que lo oía gemir en las noches, un bajo, lúgubre sonido que lleva a través del valle. De pie antes de ahora, casi podía creer que las historias. El aire alrededor del árbol se sentía mal, pesado y eléctrico, como el que momentos antes de una tormenta. Me tomo un paso más cerca, mis botas hundiéndose en el suave y húmedo de la tierra, y que cuando me vio, la corteza estaba sangrando. Finas gotas de oscuro, de color rojizo, escurrían desde el tronco, que gotea en el suelo debajo de ella. El olor me golpeó entonces, un enfermizo dulce hedor que hizo que mi estómago turno. Quería correr. Para obtener de vuelta en el coche y conducir hasta el Espino Cerval Hueco no era sino un recuerdo de nuevo, pero algo me detuvo allí, algo que no podía explicar. «Me ayuda». La voz era débil, apenas más que un susurro, pero estaba allí. Me paralicé, mi aliento de la captura en mi garganta, y se analizan de las sombras a mi alrededor. La ciudad estaba vacía, como lo había sido durante años, pero la voz se oyó de nuevo, más fuerte esta vez. «Me ayuda». Venía del árbol. Me dio otro paso hacia adelante, el número de pelos en la parte de atrás de mi cuello erizado. La voz me sonaba familiar, dolorosamente, y yo no podía evitar la sensación de que yo lo sabía. «¿Quién es?». Me llama, mi voz temblando. No hubo respuesta, solo el leve susurro de las ramas de arriba. Y entonces lo vi. Alguien que quedó atrapado en el árbol. Al principio, pensé que era un truco de la luz, pero como me acerqué, la forma se hizo evidente. Un rostro tallado en la corteza,
sus características retorcidos por el dolor, su boca abierta en un grito silencioso. Los ojos parecían seguirme, oscuro y vidriosos, y me di cuenta de que con una sacudida de terror que no estaban talladas en todo. Eran reales. Me encontré de vuelta, mi corazón late con fuerza, y casi tropezo con algo en la hierba. Mirando hacia abajo, vi a un montón de viejos, ramas rotas esparcidas en la base del árbol. Estaban ennegrecidas y carbonizados, como las ruinas de las casas, pero cuando me tocó uno, se derrumbó en cenizas, dejando una oscura mancha en mi mano. Por favor, vino la voz de nuevo, más fuerte ahora, más desesperado. Yo. Y es que cuando la conocí, la voz no solo familiar era de mi padre. El pánico surgió a través de mí, y me acerqué instintivamente, mis dedos rozar el sangrado de la corteza. El árbol se estremeció en mi tacto, con una profunda resonancia del sonido que vibraba a través de mis huesos. La cara en el tronco cambiado, su boca se movía como si estuviera tratando de hablar, y por un breve momento, vi a mi padre los ojos mirando hacia mí. Lo siento, le susurro, su voz quebrarse. No me refiero a... Antes de que pudiera terminar, el suelo debajo de mí comenzó a temblar. Las raíces del árbol se retorcían como las cosas de la vida, lagrimeo a través de la tierra, y el aire se llenó de un ruido ensordecedor. Tropecé hacia atrás, mis manos aranando en el suelo, y vio con horror como la cara en el árbol torcido y cambiado. No era mi padre nunca más. La nueva cara era grotesco, sus características, se estiró y distorsionada, sus ojos ardiendo con una luz artificial. Las ramas del árbol trincado, dividiendo el aire con un sonido como un trueno, y yo sabía que tenía que salir de allí. He revuelto a mis pies y corrió. El rugido del árbol me persigue a través de las ruinas de la ciudad. Por el tiempo que he llegado a mi coche, el suelo se había ido de nuevo, el aire en silencio excepto por los latidos de mi corazón. Yo no mirar hacia atrás como me cerro la puerta y arranco el motor, los neumáticos levantando la grava como me salió corriendo. No he vuelto a hacer Balueco desde esa noche. No creo que alguna vez, pero a veces, en la oscuridad de la noche, oigo el árbol llamando a mí, su voz llevar por el viento, y sé que aún está ahí fuera, esperando. La niebla sobre el negro hueco. Hay algo mal con el negro hueco. Siempre lo ha sido, si se pregunta a los veteranos. La ciudad se asienta en un valle escondido entre las abruptas cordilleras, donde la niebla se aferra a la tierra como un ser viviente. Nunca se borra, ni siquiera al mediodía, cuando el sol quema la basura. La niebla envuelve alrededor de todas las casas, los árboles, los caminos, haciendo que todo el lugar se sienta como se detecta en aproximadamente la mitad formado sueno. La gente dice que está maldito, pero nadie sale. De verdad que no. No creo que las historias cuando me mude de vuelta. Negro Hueco era mi ciudad natal, el tipo de lugar que escapar de la primera oportunidad que tenga. Yo había hecho, se trasladó a la ciudad y olvidar todo lo que había dejado atrás. Pero cuando mi madre murió, yo heredé de su casa un chirriante, la flacidez de la cosa en el borde de la ciudad, y algo tiro de mí hacia atrás. Tal vez fue la culpa, tal vez fue la nostalgia, o tal vez era algo más oscuro. Las primeras semanas fueron tranquilos, demasiado tranquilo. El tipo de silencio que anida en ti, donde cada crujido de las tablas del suelo y el gemido del viento se siente importante. Me dije a mí mismo que era solo el aislamiento. Después de todo, yo había estado viviendo en un lugar donde el ruido del tráfico y el parloteo de los extraños era constante. Negro Hueco era un mundo aparte, la niebla amortiguar cualquier sonido hasta que sentí como la ciudad en sí fue la celebración de su aliento. No pasó mucho tiempo antes de que me di cuenta de las huellas. Yo los vi primero una mañana después de una tormenta, un rastro de barro, impresiones que conduce desde el borde de los bosques para mi porche de atrás. Eran extranos largo y estrecho, con garras de los dedos que presionan las profundidades de la tierra, demasiado grande para cualquier animal que podía pensar. Y no eran solo fuera. El segundo set apareció en mi cocina. Me desperté con el sonido de algo que se mueve en la planta baja, suave, arrastrando sufle que establezca mis nervios de punta. Cuando fui a investigar, armado con una pesada linterna, he encontrado las huellas, manchas en el suelo de baldosas, que va desde la parte posterior de la puerta del pasillo. La puerta estaba todavía bloqueado. Esa fue la primera noche escuché los susurros. Al principio, pensé que era el viento, pero el sonido era muy deliberada, muy rítmica. Era débil, justo en el borde de la audiencia, como una docena de voces murmurando en un idioma que no podía entender, que parecía venir de la niebla en sí, a la deriva a través de las ventanas abiertas y se filtra en las paredes. Me dije a mí mismo que no era nada, solo mi imaginación running wild en la quietud de la hondonada. Pero a la mañana siguiente, me encontré con impresiones, más esta vez en las escaleras. Al final de la semana, yo tenía que dormir con las luces, las sombras presionando desde los bordes de la habitación. Yo había intentado llamar al sheriff, pero la línea estaba siempre ocupado.
y cuando fui a la ciudad para encontrarlo, la estación estaba vacía. Toda la ciudad se sentía vacío. De hecho, las pocas personas que vio no mira a la derecha pálido y exhausto, sus ojos sombreados y distante. Hablaban en voz baja, mirando sobre sus hombros, como si el miedo de ser escuchado. No salir por la noche, uno de ellos me susurró en el almacén general, su mano agarrando mi brazo con sorprendente fuerza. Y si la escuchas de llamadas, no respondo. No me pregunte lo que ella significaba. Yo no estaba segura de lo que quería saber. La niebla creció más grueso después de eso. Tan densa era como caminar a través de un sueño. Apenas podía ver más allá del porche. Las formas de los árboles reduce a manchas oscuras contra el pálido gris. Los susurros llegó más a menudo, más fuerte ahora, y a veces pensaba que podía oír mi nombre entre ellos. Y entonces, una noche, la vi. Yo estaba tumbado en la cama, mirando al techo, cuando sentí el cambio de aire. La habitación creció más frío, el frío que se hunde en sus huesos, y los susurros se quedó en silencio. Me senté, cada nervio de mi cuerpo en el borde, y eso que cuando vi la forma en que la niebla fuera de mi ventana. Era alto, increíblemente así, su silueta apenas visible a través de la niebla. Sus extremidades eran demasiado largas, sus movimientos de forma antinatural de líquido, como una marioneta tirada por hilos invisibles. Se quedó allí para lo que se sentía como una eternidad, su cabeza inclinada como si se estuviera viendo a mí, aunque yo no podía ver sus ojos. Y entonces él se movió. La cosa se desvaneció en la niebla, sus largas extremidades de fusión en el gris, y oí la puerta de atrás crujir abierto. No recuerdo el acaparamiento de la linterna, pero de repente estaba en mi mano, la viga temblando como ya he hecho mi camino abajo. El aire se sentía pesado, presionando contra mi pecho con cada paso. Cuando llegué a la cocina, la puerta estaba abierta, la niebla se derrama en su interior, como una cosa viva. Y allí, en medio de la habitación, era una figura. No era lo que yo había visto en el exterior. Esta cifra fue menor, de forma humana, su rostro oscurecido por la sombra de un parasol. Ella no se movía, no hablaba, pero su presencia llena la habitación con un pavor tan espesa que apenas podía respirar. ¿Quién eres tú? Me las arreglé para susurro, mi voz temblando. La figura de la no respuesta. En su lugar, alzó una mano, señalando hacia el bosque más allá de la casa. Y entonces, tan repentinamente como había aparecido, se había ido, la disolución en la niebla como el humo. Yo debería haber dejado a Yali, empaqué mis cosas y conducido tan lejos de negro eco como pude. Pero algo acerca de la figura del gesto se quedó conmigo, un tirón que no podía ignorar. A la mañana siguiente, me adentré en el bosque. La niebla era más espesa que nunca, amortiguar cualquier sonido, y el aire olía a tierra húmeda y la decadencia. La ruta de acceso y giraban, los árboles de cierre en torno a mí, hasta que me encontré de pie delante de un claro. En su centro había un árbol, una enorme, antiguo cosa con un tronco ancho, parecía imposible. Su corteza ennegrecido y retorcidas, sus ramas desnudas y alcanzar el cielo como esqueléticos brazos. Y debajo de él, medio enterrada en la tierra, fue una puerta. Era viejo, su madera se combó y se dividió, los bordes forrado con símbolos extraños que parecían retorcerse cuando me miro. En contra de todo instinto, me extendió la mano y tiro de ella abierta. Lo que estaba más allá de la era de la oscuridad, inmensa e impenetrable, y de sus profundidades llegaron los susurros, más fuerte ahora, más urgente. Y entonces algo se movió. Cerré la puerta y corrió. Los susurros me persigue por el bosque, sus voces crecimiento más fuerte, cada vez más furioso. Por el tiempo que he llegado a la casa, la niebla se había tragado todo, el mundo se reduce a gris y la sombra. He dejado hueco negro que la noche, conduciendo a ciegas a través de la niebla, hasta que finalmente se diluyen y las estrellas volvió a aparecer. Pero todavía puedo oír los susurros, a veces tenue y distante, me llama de nuevo a la hondonada. Yo sé que ellos me encontrarán eventualmente, siempre lo hacen. El hombre linterna. Ellos dicen que usted puede escuchar a él antes de que lo vea. El hombre linterna. Un leve tintineo, como las llaves o las campanas pequeñas, llevado por el viento. Si tienes la mala suerte de escuchar, es mejor la vuelta y caminar de otra manera. Esa es la regla, pero nadie lo sigue. La curiosidad siempre gana. ¿Qué hizo por mí? Yo había escuchado las historias de toda mi vida. En Willow final, cada niño creció con ello. La linterna, hombre, se dijo, vago por el bosque de noche, en busca de las almas perdidas. Llevaba un viejo brass lantern, la llama en el interior de parpadeo como un latido del corazón. Nadie sabía de dónde venía o lo que él quería, pero si usted lo vio, que no se supone seguir. Mantenerse en el camino, las advertencias se fue. No ir en busca de la luz. Pensé que era solo el folclore,
Un escalofriante relato que nos impiden vagando por el bosque de noche. Hasta la noche en que él vino para mi hermano. Sucedió en los muertos del invierno. El bosque estaba en silencio, los árboles cubiertos de escarcha, sus ramas brillantes bajo la luz de la luna. Mi hermano Jacob había sido inquieto toda la noche, caminando por la ventana y murmurando para sí mismo. Él no diría lo que le estaba molestando, pero yo sabía que él estaba ocultando algo. «Vamos», dijo finalmente, tirando de su chaqueta. «Vamos a los bosques». «¿Qué? ¿Por qué?», me pregunto, pero él no respondió. Ya estaba a mitad de camino fuera de la puerta. El frío, el aire corriendo detrás de él. Dudé por un momento antes de agarrar mis botas y siguientes. El bosque era más oscuro de lo que yo había visto jamás. La luna se oculta detrás de las nubes. Nuestro aliento flotaba en el aire como el humo, como que camino a través de la nieve. Jacob se mueve con una extraña urgencia que no entendía. Él no hablaba, ni siquiera me mira, sus ojos fijos en algo por delante. Entonces lo oí. Un leve tintineo de sonido, justo en el borde de la audiencia. Envió un escalofrío por mi columna vertebral, más frío que el aire invernal. Jacob, me dijo, agarrando su brazo. ¿Oyes eso? Él sacudióme fuera, su rostro pálido y lejano. Tenemos que seguir adelante, dijo, su voz apenas por encima de un susurro. Me han vuelto la espalda, a continuación. Yo debería haber arrastrado a él conmigo, pero no lo hice. El sonido creció más fuerte a medida que caminábamos, un rítmico tintineo que parecía el eco de cada dirección. Y luego, a través de los árboles, vi la luz. Era débil al principio, una pequeña y vacilante resplandor flotando en la oscuridad. Pero a medida que nos acercábamos, creció más brillante, más nítida, hasta que pude distinguir la figura de la celebración. El hombre linterna. Él estaba de pie en un pequeño claro, la linterna balanzándose suavemente de su mano. Él era alto, increíblemente alto, su cuerpo oculto por un tiempo, andrajoso abrigo que parecía ondulación en el viento. Aunque el aire estaba quieto, su rostro estaba oculto bajo una capucha, pero podía sentir sus ojos sobre nosotros, la perforación y el frío. Jacob dio un paso adelante. «No», me agarro de él, mi voz temblando. «Tenemos que volver». Pero él no escuchaba. Él siguió caminando, sus movimientos lentos y deliberados, como estaba siendo arrastrado por un hilo invisible. «Jacob, detente», grité, pero mi voz sonaba pequeña, tragado por la oscuridad. La linterna hombre levantó una mano, sus dedos largos y esqueléticos, y apuntó la linterna hacia mi hermano. La luz estalló, proyectando largas, torciendo las sombras que parecían retorcerse a través de la nieve. Y entonces Jacob se había ido. No sé cómo explicarlo. Un momento él estaba de pie delante de mí, su silueta enmarcada por la luz de la linterna del resplandor. La siguiente fue tirado. Esa es la única palabra para ella. Se detuvo en la luz, su cuerpo se disolvía como el humo en el aire. La linterna hombre se volvió entonces, su campana de cambio como si a mirarme a la cara, aunque yo todavía no podía ver su rostro. La linterna se balanceaba en su mano, la llama en el interior de parpadeo como estaba vivo, y entonces, como Jacob, él se había ido. La luz parpadeó y yo estaba solo en la oscuridad. Me encontré. No me detuve hasta que yo estaba de vuelta en la casa, mis pulmones se quema y mi corazón latiendo con fuerza. El bosque estaba en silencio detrás de mí, la nieve intacta a excepción de mis huellas. Ningún signo de Jacob. No hay ningún signo de la linterna hombre. El grupo de búsqueda no encontraron nada. Que painar el bosque durante días, haciéndose eco de sus voces a través de los árboles, pero no había rastro de él. No hay huellas. No de la tela rasgada. Nada. Ellos dijeron que él debe de haber caído en el hielo o perdido en perdido. Pero yo sabía mejor. Yo nunca he ido de nuevo a los bosques, no en la noche. Pero a veces, cuando el viento está en calma y la luna está alta, la oigo, el débil tintineo de las llaves o las campanas, a la deriva a través de los árboles. Y sé que todavía existe la búsqueda. La casa en Stillwater Ridge. La casa había estado vacía durante años, encaramado como un buitre en la parte superior de Stillwater Ridge. Nadie en la ciudad que nunca pasó cerca de él, no después de lo que pasó con la última familia que vivió allí. No solo los asesinatos, aunque aquellos eran suficientes para mantener a la mayoría de la gente. Había algo mal con el lugar en sí mismo, un sentimiento que usted tiene solo mirarlo. Las ventanas siempre parecía oscuro, incluso en plena luz del día, y el aire a su alrededor era demasiado todavía, demasiado tranquilo, como si la casa estuviera sosteniendo su aliento. Yo nunca había planeado poner un pie dentro, pero cuando mi mejor amiga Sara desapareció, yo no tenía una opción. Sara había estado obsesionado con la casa por el tiempo que había conocido a ella. Ella había leído todo el artículo, recorrió cada archivo,
memorizado cada trozo de chismes de los viejos susurro al respecto. Ella decía que estaba maldito, que la tierra misma estaba podrido. Pensé que era solo su manera de asustar a sí misma para la diversión. Ella amaba ese tipo de cosas, siempre persiguiendo la siguiente emoción. Entonces, una noche ella me llamó. Su voz temblaba y yo podía oír el viento aullaba en el fondo. «Estoy en Stillwater», ella dijo. Me senté en la cama, mi estómago torsión. ¿Qué? ¿Por qué? Yo vi algo, en la ventana. Sus palabras me golpeó como un puñetazo. «Sarah, salir de allí. Ahora. Solo tengo que mirar. Solo por un segundo. Yo te llamo cuando estoy de vuelta». La línea fue muerto antes de que yo pudiera argumentar. Esperé su llamada toda la noche, el teléfono apretada en mi mano, pero esta nunca llegó. Por la mañana, sabía que algo estaba mal. Cuando fui a la cresta, su coche estaba aparcado en la parte inferior de la colina, la puerta del lado del conductor desencajada. Pero Sarah se había ido. La policía buscó por semanas, pero no encontraron nada. No en la casa, no en el bosque, no en las heladas aguas del lago al pie de la cordillera. Era como si ella se hubiera desvanecido en el aire. Yo debería haber dejado solos. Todo el mundo me dijo, pero no pude librarme de la culpa. Si yo hubiera llegado a ella antes, tal vez me podría haber dejado de ella. Tal vez ella no se habría ido. Así que, 3 meses más tarde, en el frío de noviembre por la noche, fui a la casa a mí mismo. La subida a la cresta era más difícil de lo que yo recordaba. El aire era más frío de lo que debería haber sido, y el viento la ha llevado una débil zumbido bajo que el conjunto de mis dientes en el borde. Por el tiempo que he llegado a la casa, mis manos estaban temblando, aunque no estaba seguro de si era por el frío o el miedo. La puerta crujió abierta mientras me acercaba, el sonido haciendo eco en el silencio. Me dije a mí mismo que era solo el viento, pero yo no lo creo. En el interior, el aire era rancio, pesado, con olor a moho y algo metálico, como sangre vieja. El suelo se estremeció bajo mis botas como entré en el vestíbulo, la tenue luz de mi linterna proyectando largas sombras sobre el pelín fondo de pantalla. «¡Sarah! ¡Me llama mi voz temblando!». La casa no había respuesta. Yo vagaba por las habitaciones, cada una más inquietante que la anterior. El mobiliario estaba todavía allí, cubierto de hojas que se elevaba ligeramente como me pasó. Las paredes estaban cubiertas de manchas oscuras, manchas de color rojizo que se parecía demasiado a las manchas. No fue hasta que llego al segundo piso que he escuchado un desmayo rítmico, procedente de algún lugar por encima de mí. «¡Sarah!». Me llamo de nuevo, mi voz apenas por encima de un susurro. La intervención se detuvo. Me paralicé. Haz de mi linterna temblando como senale hacia la escalera. El sonido comenzó de nuevo, más fuerte, como si algo o alguien se movía justo más allá del borde de la luz. En contra de todo instinto, me subió las escaleras. En la parte superior, el pasillo se extendía delante de mí, las puertas de acceso a cada lado de la enorme abiertos como bocas negras. El golpeteo era más fuerte ahora, viene de lejos, al final de la sala, donde una sola puerta separa cerrado. Camino hacia ella, mi corazón late con fuerza en mis oídos. La puerta era viejo, su madera se combó y se dividió, y como me alcanzo para el mango, me di cuenta de algo aranazos en su superficie, una sola palabra, irregulares y desiguales, como si tallada en un frenesí. «¡Dejar!». Dudé, mi mano se cierne sobre el mango, el golpeteo continuo, más rápido, más urgente. Me abrió la puerta. La habitación más allá de la era de noche, el aire más frío que el hielo. Mi linterna parpadeó como entré en el interior, su haz de iluminación de una sola figura de pie en el centro de la habitación. Era Sarah. O al menos, lo parecía a ella. Ella estaba frente a la pared, de espaldas a mí, con su pelo enredado y enmaranado, su ropa húmeda y aferrándose a su piel. «¡Sarah!», susurré, mi voz quebrándose. Ella no se movió. Di un paso más cerca, mis manos temblorosas. «¡Sarah! ¡Soy yo! ¡Es...!». Ella se volvió. Su rostro estaba equivocado. Sus ojos estaban vacíos sockets, negro y sin fin. Su boca estirada en una amplia, antinatural sonrisa que dividir sus mejillas. Su piel era pálida y húmeda, como algo que se extraen desde el fondo de un lago. Tropecé de nuevo, ahogando un grito, pero ella se movió hacia mí, sus extremidades espasmos y girando como si fuera un títere de rotas cadenas. ¿Por qué vienen?, le raspan, su voz haciendo eco en la pequeña habitación. «Yo». Antes de que pudiera responder, ella se abalanzó sobre mí, sus manos aranando en mi garganta. Me caí hacia atrás, mi linterna rechinando al suelo, su haz girar violentamente. En el caos, yo los vi, sombras moviéndose a lo largo de las paredes, las formas que no eran la mía o la de ella,
retorciéndose y girando como el humo. No recuerdo cómo salí. La siguiente cosa que supe, yo estaba corriendo por la colina, la casa se cierne detrás de mí, sus ventanas brillando débilmente en la oscuridad. Sara todavía está allí, o algo que solía ser ella. Oigo su voz, a veces, tarde en la noche, llamando a mí desde las sombras. Ella quiere que yo regrese. Pero no lo haré, no puedo. Las campanas de la viuda del Hueco. Viuda del Hueco era el tipo de lugar que se sentían olvidados por el tiempo, escondido en las colinas, a kilómetros del pueblo más cercano, que era una colección de la flacidez de las casas y las calles vacías, rodeado por un denso bosque, que se parecía a la prensa desde todos los lados. Había una historia, aunque nadie hablaba de ello. Hubo historias, por supuesto, sobre las desapariciones, luces extrañas en el bosque y las campanas. Siempre las campanas. Yo había crecido oyendo, tarde en la noche, cuando el viento la ha llevado su sonido a través del valle. No eran las campanas de la iglesia o de la Clara, melódico timbre de un reloj de porre. Estos eran más oscuros, hueco e irregular, sus tonos como un eco lejano que se asentaron en lo profundo de sus huesos. Nadie sabía de dónde venían. No había campana de la torre de la viuda de Hueco. No hay razón para que haya campanas a todos. Cuando yo era joven, mi abuela solía advertirme acerca de ellos. Si oyes las campanas, me decía, su voz baja y temblorosa, permanecer en el interior, no mirar por la ventana, no lo sigue. Yo siempre pensé que se trataba de una vieja superstición, una historia que me mantenga de vagar demasiado lejos en el bosque. Pero entonces, un verano, mi primo Sam desapareció y todo cambió. Fue la noche de la luna de la cosecha. Sam y yo habíamos estado jugando en el bosque todo el día, corriendo a través de los árboles y atrevida unos a otros para ir más profundo que nunca antes había tenido. Cuando el sol comenzó a ponerse, hicimos nuestro camino de regreso a la casa, riendo y fuera de la respiración. Que fue cuando oímos las campanas. Empezaron a desmayarse, solo un suave desnivel de peaje que se parecía a la deriva en el viento. Pero como nos quedamos allí, escuchando, que creció más fuerte, más insistente, hasta que sentí como que venían de todas partes a la vez. Sam, la sonrisa se desvaneció, su cara va pálido. ¿Oyes eso? El susurro. Asentí con la cabeza. Mi pecho se aprieta con un miedo que no podía explicar. Debemos ir por dentro, me dijo, agarrando su brazo. Pero él no se movió. Sus ojos estaban fijos en algo en la distancia, más allá de la línea de bosque. No, dijo, su voz distante. ¿Ves? Seguí su mirada, y por un momento, pensé que yo también la vi, un destello de movimiento en las sombras, tenue y fugaz, como una figura se deslizó entre los árboles. Antes de que pudiera detenerlo, Sam se quitó, corriendo hacia el bosque. «Sam, espera», grité, pero él no se detuvo. Las campanas creció más fuerte mientras corría tras él, sus tonos profundos y tristes, cada uno vibrando en mi pecho. Los árboles se cerró en torno a nosotros, el aire cada vez más frío con cada paso. He perdido de vista de Sam en la oscuridad, sus pasos desvaneciéndose hasta que no había nada, pero el sonido de las campanas y la prisa de mi propia respiración. Y entonces se detuvo. El silencio era ensordecedor, presionando desde todos los lados. Llamé a su nombre, mi voz rompiendo, pero no hubo respuesta. Esa fue la última vez que vi a Sam. La búsqueda se prolongó durante semanas, pero nadie encontró un rastro de él. El alguacil dijo que probablemente había caído en el río o perdido en bosque, pero yo sabía mejor. Yo les dije acerca de las campanas, sobre la figura que había visto en los árboles, pero nadie me creyó. Decían que era solo mi imaginación, las divagaciones de un chico asustado. Después de eso, dejé de ir a los bosques. El paso de los años. Me alejé, construido una vida para mí muy lejos de la viuda del Hueco, pero el recuerdo de esa noche se quedó conmigo, que la atormenta mis sueños. Luego, hace un par de semanas, recibí una llamada. Mi abuela había fallecido, y la casa de la viuda era mía ahora. Yo no quiero volver, pero algo acerca de la idea de que la casa vacía, de Sam, de la desaparición, no dejes que me quede lejos. Los primeros días fueron sin complicaciones. La casa era justo como lo recordaba, pequeño, capeado, y se llena con el aroma de la madera vieja y hierbas secas. Las maderas eran de la misma también, a pesar de que parecía más oscuro, más enredado que antes. Y luego, en la tercera noche, oí las campanas. Eran débil al principio, al igual que antes, pero como me senté allí, congelado en la oscuridad, que creció más fuerte, llenando la habitación con su lúgubre de peaje. Me dije a mí mismo a permanecer en el interior para escuchar a mi abuela advertencias, pero algo era diferente esta vez. Me pareció escuchar una voz debajo de las campanas. Era débil,
Apenas más que un susurro, pero estaba allí. Una sola palabra que se repetía una y otra vez. Ayuda. Cogí una linterna y salí afuera, el aire frío de la noche mordiendo mi piel. Las campanas parecía que me rodean, tirando de mí hacia el bosque. He dudado en el borde de los árboles, mi corazón latía más rápido. Y entonces lo vi. Sam. Él se puso de pie justo dentro de la línea de bosque, su espalda a mí, su ropa desgarrada y sucia. ¡Sam! ¡Me llama! ¡Mi voz temblando! Él se volvió lentamente, su rostro pálido y vacío, sus ojos hundidos y sin vida. Él abrió la boca como para hablar, pero las palabras no salieron. Las campanas creció más fuerte, sus tonos más nítida, más frenético, y Sam alzó una mano, apuntando más profundo en el bosque. No sé por qué le he seguido. Tal vez fue la culpa, o la esperanza, o algo completamente distinto, pero como entré en los árboles, el ambiente se volvió más frío, la oscuridad más profunda. Sam se movió por delante de mí, sus movimientos lentos y desigual, como una marioneta en las cuerdas. Las campanas que me rodeaba, sus tonos de crecimiento más difíciles, más desesperado, hasta que fueron casi insoportable. Y entonces, yo lo vi. En el centro de un claro había una campana antigua, su superficie cubierta de extranos, torciendo los símbolos. El metal ennegrecido, sus bordes irregulares y desiguales, y colgando de su badajo fue algo que hizo que mi estómago a su vez algo que parecía un hueso. Sam se detuvo enfrente de ella, con la cabeza inclinada hacia atrás como si mirando a la campana. Sam, me susurró para llegar a él. Él se volvió hacia mí, sus ojos sin vida de la reunión de la mina, y por un momento pensé que lo vio sonreír. Entonces la campana de peaje, y el mundo se volvió negro. Cuando me desperté, estaba de vuelta en la casa, el sol de la mañana entraba por las ventanas. El bosque estaba tranquilo, las campanas han ido. Pero Sam todavía está ahí. Yo lo escucho a veces, tarde en la noche, su voz se deriva a través de los árboles. Las campanas están llamando de nuevo. El observador en el campo de maíz. El campo de maíz que se extendía por millas, un mar interminable de los tallos, que se mecían en el viento como un inquieto centinelas. Mi familia había tenido la granja durante generaciones, pero el campo de maíz era diferente. Siempre había sido. Yo había crecido hasta escuchar las historias, susurro por jornaleros y transmitido en la mesa de la cena. Lo llamaron el observador, algo que vivían en el campo, escondido entre las hileras de maíz, siempre observando, siempre a la espera. La mayoría de las historias procedían de los trabajadores que se habían quedado fuera demasiado tarde, sus nervios desgastados por el roce de los tallos y de las sombras proyectadas por la luz de la luna. Que les reclamo haber movimiento en donde no debería haber ninguna o sentir los ojos en ellos cuando estaban solos. Nunca he creído nada de eso. La granja era viejo, y los viejos lugares vino con viejas historias. Pero entonces mi padre desapareció. Sucedió en una clara noche de otoño, el tipo de la noche, donde el aire era fresco y el cielo estaba pintado con estrellas. Él había ido a comprobar el sistema de riego antes de la cama, una rutina que se había hecho miles de veces. Pero esta vez él no regresó. Me encontré con su linterna a la mañana siguiente, acostado en el borde del campo de maíz. El rayo estaba todavía en corte una pálida línea a través de la suciedad, pero no había señal de él. El sheriff organizó un grupo de búsqueda y nos revisaron los campos durante horas, pero las filas parecía interminable, el maíz creciendo más y más denso. El más profundo nos fuimos. Nosotros nunca lo encontró. Después de eso, no podía decidirme a ir cerca del campo. Yo dejé que el maíz crece salvaje, los tallos que se elevan sobre las vallas, sus hojas se encrespa como garras. No fue hasta la segunda desaparición que me di cuenta de que no podía ignorar más. Su nombre era Raquel, uno de los nuevos trabajadores. Ella era joven, con ganas de probarse a sí misma, y que no había prestado mucha atención a las historias. Ella había entrado en el campo 1 de la tarde para borrar algunos restos de las filas. A la puesta de sol, ella se había ido. Yo sabía que era el momento para hacer frente a lo que estaba allí. Esa noche, armados con una linterna y la vieja escopeta de mi padre había mantenido por la puerta, entré en el campo de maíz. El aire era pesado, la opresiva quietud que presiona sobre su pecho. Los tallos se removió suavemente alrededor de mí, aunque no había viento, sus hojas de oro susurrando secretos que yo no podía entender. Las primeras filas estaban sin complicaciones, la tierra bajo mis botas seca y agrietada. Pero cuanto más me fui, más que el aire parecía cambiar. Hacía más frío que aquí, en la tierra más suave, y el murmullo creció más fuerte, como si algo se estaba moviendo a través de los tallos justo fuera de la vista. «¿Rachel?» me llama, mi voz tragado por la noche. No hubo ninguna respuesta. La presión, la luz de la linterna de la fundición de largo,
el parpadeo de sombras que bailaban entre las filas, que cuando me vio. Al principio, pensé que era un espantapájaros. De pie en la distancia, su silueta de alto y encorvado, sus brazos extendidos como si darme la bienvenida. Pero a medida que me acercaba, me di cuenta de que no estaba hecha de paja. Su piel era pálida y tensa sobre sus huesos, sus dedos largos y afilados, como las garras de algún depredador. Su cabeza estaba inclinada, sus vacios ojos fijos en mí, y su boca se torció en una sonrisa que no pertenecen a algo que debería estar muerto. Me paralicé, mi aliento atrapado en mi garganta, y por un momento, ninguno de los dos se movió. Entonces se acercó a mí, los tallos de despedida a su alrededor sin un sonido. Tropecé de nuevo. La luz de la linterna tembló en mi mano, y levanto la escopeta. Estar de vuelta. Grité, mi voz quebrarse. No se detuvo. Me despidió. El sonido hizo anicos el silencio. El retroceso casi me llaman fuera de mis pies. Pero cuando el humo se despejó, todavía estaba allí, más cerca ahora, su sonrisa amplia, su cuerpo sin marcar. La linterna parpadeó, la llama de la farfulla como las sombras que creció más profundo. La cosa inclinó la cabeza como si divertía, y alzó una mano, sus dedos se encrespa como garras. A continuación, señaló. Me volvió a seguir su gesto y vio las figuras emergentes del maíz, sus movimientos lentos y deliberados. Había docenas de ellos, sus rostros pálidos y sin vida, sus ojos fijos en mí. Me encontré. Las filas parecía interminable, girando y girando en formas que nunca antes había experimentado. El susurro era más fuerte ahora, un rugido ensordecedor que llenó mis oídos. Podía sentir que detrás de mí, sus ojos aburridos en mi espalda, su presencia presionando contra mí como un peso. Cuando finalmente salieron del campo, que se derrumbó sobre la tierra, jadeando en busca de aire, la casa estaba justo delante, sus ventanas brillando débilmente en la oscuridad. Pero cuando miré hacia atrás, el borde del campo estaba vacío. Ellos se habían ido. Salí de la granja a la mañana siguiente, el embalaje lo poco que he podido realizar y alejarse sin mirar atrás. Pero el maíz no está hecho conmigo. Yo lo veo en mis sueños, las filas que se extiende para siempre, el observador permanente en el centro, su sonrisa amplia y hambre. Y a veces, tarde en la noche, oigo el susurro fuera de mi ventana. Es cada vez más cercana.